¿Qué es pecado? En el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, el verso 31 y 32, dice de este modo: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Que en este texto que acabo de leer, no es simplemente una conjunción, cuando está acentuada, que tiene el peso de una interrogación e implica curiosidad, conocimiento, sabiduría y acción. En muchos casos solemos ser muy, ¿qué le digo?, investigativos, obviamente, cuando nos conviene. Cuando nos conviene, indagamos, vamos hasta el fondo de las cosas, sopesamos causas y efectos. Queremos encontrar a los culpables o a los inocentes. Los juicios y las sentencias se dan al tenor de las culpas y, por consiguiente, las penas. Algunos se enorgullecen de ser muy justos, muy francos, imparciales y austeros, cuando el culpable está lejos de los círculos íntimos. Nuestro argumento tiene la temática de ¿qué es pecado? ¿A cuántos de nosotros se nos ha ocurrido la idea de investigar nuestros propios actos, nuestras propias palabras y nuestros propios pensamientos? ¿Qué categoría moral tienen? No propongo que discernamos lo que los otros hacen, lo que los otros piensan o lo que los otros dicen, sino lo que involucra a nosotros, a mí, a usted. Comencemos. ¿Qué es pecado? Sin duda, estamos pensando en una grave acción, en un error garrafal que nos haga lanzar un grito y escandalizados exclamemos: ¡qué horrible! Pero dejémonos de extravagancias. Pecado es blasfemia. Fíjese, esto dice la Escritura en Mateo 12, 31 y 32, el texto que acabé de leer, pero le vuelvo a decir a usted. Por tanto os digo, dijo el Señor Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y atienda esto, ni en este siglo, ni en el venidero. Un diccionario define blasfemia de esta manera: palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado. Ahora veamos qué es injuria.
Injuria es agravio, ultraje de obra o de palabra, hecho o dicho contra razón y justicia. Concretamente, el texto citado está señalando que existe una injuria que sobrepasa los límites de la misericordia de Dios, aquello que se hace contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es esa blasfemia que causa ultraje a Dios y que a Él le causa desprecio? La blasfemia, como usted puede darse cuenta, tiene varias acepciones. Entonces, es un pecado muy o demasiado frecuente entre los seres humanos. Si alguien necesitara el significado de pecado, bueno, le diremos que pecado es blasfemia. Y blasfemia es así, todo mal con el que se puede hacer enojar a Dios. Veamos, 3 actos que ofenden a Dios. En Romanos capítulo 1 y el verso 18 dice de esta manera, quiero que lo escuche. Porque la ira de Dios, vea esto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Escritura aquí señala marcadamente 3 actos que ofenden a Dios: impiedad, injusticia y ocultamiento de la verdad. ¿Qué es impiedad? Impiedad, esto es blasfemia. Como usted sabe, piedad es una palabra relacionada con la religión o la doctrina verdadera. Así, toda acción en contra de la doctrina verdadera es impiedad, y el practicante de esa impiedad se llama impío. Eso es blasfemia. La segunda palabra o el segundo pecado aquí es injusticia. ¿Qué es injusticia? Esto también es blasfemia. Como usted sabe, es toda acción que riñe con lo justo, que contradice y ofende la fidelidad, toda parcialidad, toda acepción. Eso es blasfemia. La tercera palabra aquí, o el tercer pecado, es ocultamiento de la verdad. ¿Qué es ocultamiento de la verdad? Eso es blasfemia, porque es asociación o parcialidad con la mentira. Como usted sabe, el padre de la mentira, ¿usted sabe quién es? Sí, Satanás. Entonces, cada ocultamiento de la verdad es blasfemia porque se pone a favor, sí, ya usted lo dijo, a favor de Satanás y en contra, claro que sí, en contra de Dios. Existe entonces un carácter maligno. Veamos qué dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y el versículo 2. Dice, escuche esto, pero vuestras iniquidades, escuche, vuestras iniquidades o las iniquidades de ustedes han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí resalta el término iniquidad. Iniquidad es el carácter de un maligno, de una persona, pero que a su vez es infeccioso, como lo recalca
el mismo profeta. Escuche esto. Hay, sí, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¡Ay de ellos! En el Nuevo Testamento tiene el mismo sentido y apunta a blasfemia contra Dios, contra el Espíritu Santo. En la carta a Tito dice así, Tito 1, el verso 15 y el verso 16. Dice de este modo: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan conocer a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Blasfemia, amigo mío, entonces es un mega pecado. Quiero que lo piense bien. Blasfemia es un mega pecado. Dice el Señor, esa blasfemia tiene un tope. Mi ira se revela desde el cielo. Esa blasfemia tiene un tope. La iniquidad construye entonces un abismo. Vea lo que dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, han hecho una cima. Así, todo pecado le será perdonado al ser humano, pero la suma maldad no tolerará Dios. Es pecado que no será redimido. Es triste. Frente al blasfemo, de quien Dios ha dictaminado no va más, tenemos que hacer un servicio de misericordia, como dijo el apóstol Pablo cuando le escribe a su amigo Timoteo en el capítulo 2 y el verso 25 lo dice de este modo: que con mansedumbre, mire usted, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, y aquí el término es blasfemia, a los que blasfeman, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el blasfemo entonces emprenda el camino de regreso. Este es el llamado de Dios. Deje el blasfemo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Apreciado amigo, hermano querido, ¿usted ha incurrido ya, acaso, en esta continua oposición, en este continuo tesón de estar en contra de esta verdad? Vamos, no continúe allí. Dios está diciéndole hoy que se vuelva. Y permítame en este momento, he procurado ser con usted un poco misericordioso, exhortándole que reconozca ese pecado. Dígaselo a Dios así en una oración: amado Padre Celestial, te doy gracias porque no hay distancia de la que yo no pueda volver a ti, y no hay pecado del que tú no me puedas perdonar. Solo
si me detengo y vuelvo a ti. En esta hora, Señor, yo hago la decisión de poner un alto a mi blasfemia y volverme a ti. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, no se detenga, continúe en esa vuelta, en ese regreso a Dios. Que el Señor te bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú, cerca estás.